El cambio de clima en horas de la madrugada que se está sintiendo en las últimas semanas puede ocasionar enfermedades respiratorias como resfrío, influenza, asma, rinitis alérgica y neumonía, si es que no tomamos las medidas de prevención. Bueno, en primer lugar, como mencionabas, el cambio de temperatura va a despertar siempre de manera estacional y eso se ve año tras año, la aparición de enfermedades respiratorias. Algunas enfermedades respiratorias, por ejemplo, de tipo infeccioso, las más comunes pueden ser los resfríos, que generalmente son causados por virus. Un caso de también infección viral es la influenza, que es poco común, pero digamos que es una de las formas más graves dependiendo del tipo de paciente que es atacado. Para lo cual existe, por ejemplo, lo que es la protección con la vacunación. Estamos ahorita en espera de lo que es el siguiente abastecimiento, suministro de vacunas estacionales para el año, de tal manera que se puede proteger a las poblaciones de riesgo, sobre todo aquellos que se puedan ver comprometidos por la influenza, como por ejemplo los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas, o aquellos que tengan una condición concomitante que puedan agravarse por una influenza. La influenza, por si acaso, no es que a una persona le da y de frente la mata, ¿no? O sea, existen grupos de riesgo a quienes les da con mayor fuerza. Generalmente a la mayoría de la población le puede dar influenza y no necesariamente se van a complicar, pero obviamente hay que cuidar a los grupos de riesgo. ¿Qué otras infecciones respiratorias se pueden presentar? Por ejemplo, de tipo bacteriano, las faringitis o infecciones de garganta, la laringitis, infecciones de laringe, bronquitis también pueden presentarse, y en los casos más graves algunas formas de neumonía, que no es común, pero que si se presentan obviamente son de cuidado y son de riesgo. Los sectores de la población que resultan más afectados son los bebés o niños menores de 5 años, por lo que se recomienda a los padres de familia que ante cualquier síntoma lleven a sus hijos lo más pronto posible al centro de salud. Ahora, ¿qué grupos pueden verse afectados con las afecciones respiratorias? Hablamos, por ejemplo, de niños menores de 3 años, porque dada su condición, su aparato respiratorio no está tan desarrollado y es mucho más fácil que se pueda absorber con secreciones y de esa manera tener insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Quienes también se pueden afectar también por una afección respiratoria, un grupo de riesgo, los mayores de 60 años, porque en ellos obviamente las defensas no son como las de un paciente joven o un adulto joven. Quien más también puede verse afectado por una infección respiratoria, las gestantes, porque en este caso la sobrecarga que tienen que llevar para lo que es la oxigenación y la circulación de oxígeno por todo su cuerpo ya no es solamente para ella, sino también es para el bebito. Entonces, esos grupos de riesgo son los que siempre hay que cuidar más que sobre el resto de la población. Ahora, y aparte de lo que constituye infecciones respiratorias por un germen, sea un virus o una bacteria, también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, aquellos pacientes que pueden presentar algún tipo de forma de alergia, en este caso el asma, que en realidad es una forma de alergia nada más, pero a nivel de vías respiratorias. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que son asmáticos, hay pacientes que pueden sufrir de rinitis alérgicas, hay pacientes, por ejemplo, que pueden también sufrir incluso de EPOC, se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una forma más avanzada del asma. Entonces, en estos pacientes también son pacientes de cuidado, los cuales también hay que atender de manera oportuna. Cuando presenten alguna sintomatología, rápido tienen que acudir al centro de salud. El epidemiólogo del Centro de Salud de Casagrande, el doctor Ricardo Pereda, recomienda a los padres abrigar a sus hijos en horas de la mañana. De igual forma, sugiere a la población en general actuar con responsabilidad al momento de toser o estornudar para evitar contagiar a alguien. Indicarles a los papás, sobre todo en el caso de los niños y en los escolares, es el tema del abrigo adecuado, ¿no? O sea, el niño no puede estar, por ejemplo, yéndose a hacer, por ejemplo, la formación de la mañana solamente con una blusa o con una camisa, ¿no? Tiene que estar con su chompita, con su casaca, con alguna prenda de vestir que obviamente lo cuide del frío, ¿no? Eso es fundamental. Es fundamental en los niños pequeños también el abrigo adecuado, sobre todo en los niños menores de 1 año, porque ellos no tienen el adecuado manejo del control de su temperatura corporal y es mucho más fácil que pierdan el calor si es que no están debidamente protegidos o abrigados. ¿Quién más también tiene que tener en consideración? Lo que decíamos, el tema de las vacunas, ¿no? Sobre todo los menores, los pequeños menores de 3 años y los mayores de 60, a quienes hay que vacunar para evitar, por ejemplo, que cuando les dé una infección respiratoria o una influenza puedan verse más afectados. ¿Qué otra cosa también es importante en el caso de los adultos jóvenes? Si bien es cierto, a lo mejor una infección respiratoria no les pueda afectar hasta llegar a complicar su condición, pero ellos sí están en la posibilidad de poder infectar a aquellos pacientes de riesgo. Entonces, por ejemplo, si una mamá se encuentra dando de lactar
y está con una afección respiratoria, lo ideal es que utilice mínimo una mascarilla, de tal manera que al toser o estornudándole está transmitiendo el virus o la bacteria a su niño. Igual, los adultos, en otros países, por ejemplo, como en el Japón, en el mundo que hemos mencionado, las sociedades son tan avanzadas que piensan en el bienestar de la otra persona, de los demás seres humanos. Entonces, cuando salen, por ejemplo, a la calle y tienen necesariamente que trabajar, utilizan alguna mascarilla de tal manera que cuando tosan no estén en la posibilidad de estar contagiando al resto de la sociedad. Entonces, ahora si no pueden usar una mascarilla, por lo menos los cuidados básicos que siempre se indican, ¿no? Que la cobertura, en este caso la boca, sea usando la mano, lo ideal sería con un pañuelo o si no con el codo. El especialista indicó que el lote de vacunas que va a destinar la Gerencia Regional de Salud de La Libertad va a ser destinada para los grupos de riesgo como las gestantes, niños y mayores de edad. Bueno, en primer lugar, el lote lo determina la Gerencia Regional de Salud. Ahorita no te podría dar una cantidad exacta en función a lo que ellos determinen de acuerdo a cierto cronograma. Y lo segundo, pues ahorita que tengan conocimiento, todavía está pendiente la distribución por parte del Ministerio hacia las regiones y de las regiones a cada provincia. Doctor, las vacunas son gratuitas solamente para la población que esté en riesgo, ¿verdad? Y para aquellas personas que no forman parte de estos sectores, ¿se les cobra algo? Bueno, en primer lugar, todas las vacunas que brinda el Ministerio son vacunas gratuitas, todas las que establece el Estado. Ahora, lo que sí es lo siguiente, como la cantidad de lotes, por ejemplo, que vino históricamente, no es una cantidad que permita cobertura a toda la población, entonces lo que se hace es priorizar los grupos de riesgo, ¿no? Porque, como te decía, no es que venga el virus de influenza y me dé a mí o le dé a otra persona y a todos nos vaya a eliminar o nos vaya a matar, sino que va a complicar a aquellos pacientes que tengan una condición de riesgo. Entonces, por eso es que hay que incidir en la vacunación en esos grupos. Ahora, alternativamente, si fuera de lote que nos permite cortar primero los grupos de riesgo, que no son nuestra prioridad, se podría vacunar tranquilamente a aquellas personas que pacientes jóvenes que, por ejemplo, presentan una condición, por ejemplo, pacientes que trabajen con enfermos, ¿no? Esa es una condición. O, por ejemplo, pacientes que estén expuestos a algún tipo de exposición respiratoria en el trabajo, ¿no? En una fábrica, por ejemplo, quienes también pueden tener una infección respiratoria, también se les puede vacunar. Pero primero siempre son los grupos de riesgo, después se puede vacunar gratuitamente a otras poblaciones.